Agradecemos a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su grande misericordia. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la guerra espiritual que tenemos en nuestras vidas y de las cosas que suceden y que de pronto pareciera que no tienen explicación, pero cómo es que nuestro adversario a veces, cuando tenemos desconocimiento de quién es Él, a veces se aprovecha de que no conocemos. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Qué autoridad tiene la iglesia? De eso vamos a hablar. La autoridad que tiene la iglesia sobre las fuerzas del mal. De eso vamos a hablar ahora. Yo no sé si usted de pronto ha escuchado a algunas personas, o por lo menos en mi país así lo hacen. Fíjese, cosas ¿qué les diré? Que aparentemente son buenas, pero que realmente no van a tener ningún beneficio para quien las practica. Por ejemplo, he escuchado que hay personas que dicen, bueno, yo mi Biblia la tengo en mi casa y la pongo en la sala y la pongo abierta. Escuchen, eso es lo que dicen muchas personas. Pero a la luz de las Escrituras, ¿eso ejerce realmente un poder? Siendo honestos, siendo sinceros. El que yo ponga mi Biblia en mi casa y la ponga en la sala, y como por dice la hermana en el Salmo 91, eso de alguna forma frenará la actividad del adversario en el ambiente espiritual. No, para nada. Hay personas que inclusive, fíjese, me ha tocado que hay personas que me dicen, pastor, ¿puede ungir? Fíjese qué término utilizan. ¿Puede ungir este aceite? Y el aceite no se unge, se consagra. Y no es lo mismo ungir aceite que consagrar aceite. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 5, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego dice, confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero hay personas que no hacen esto de ungir. He visto personas y aún a pastores que le dicen, tienes que tragarte este aceite. Y se lo pone y pum, y échale un trago para que amarre el asunto. Ahora, yo digo, más bien lo están como purgando, eso sí, como purgante podría ser. Pero como que el aceite adquiera un poder sanador solamente porque es aceite de la unción y te lo tomas, eso no dice el texto. En muchos países. Pero eso no es así, no es la regla de Dios. Y la Escritura nos dice a nosotros que no debemos ni de ponerle ni de quitarle. Entonces, cuando hacemos esas cosas, de pronto digo, bueno, aquí hay pasión, pero también hay ignorancia. Porque al hacer esas cosas, ellos creen que así va a suceder. Otra cosa, fíjense, una ocasión conocí a una mujer que se llamaba, a ver si ahorita me acuerdo, era una maestra. Y recuerdo que yo estaba haciendo un servicio en una casa, por ahí una célula. Ella no era de la congregación, no la conocía yo, pero cuando escuchó que había cantos y que después estaba la prédica, ella llegó y se paró en la puerta y estuvo ahí durante un buen tiempo en el servicio, no quiso pasar. Pero cuando terminé la prédica y terminó todo, me dijo, pastor, por favor quiero que vaya y unja mi casa, porque hay mucha actividad de demonios en mi casa. De pronto miramos, dice, unas arañas que usted no lo va a creer, pero como la palma de una mano. Y de pronto vemos que se dan la vuelta en la puerta y corremos para matarla y llegamos y no hay nada. Y a veces en las noches escuchamos que hay como cadenas arriba en la casa y cosas como esa. Entonces vaya y unja mi casa. Ahora escuchen esto. Dice la Biblia en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces escuchen esto. Yo le dije, ¿eres cristiana? Y dijo, no, pero he escuchado que si ustedes ungen una casa, entonces los espíritus se van. Y yo le dije, ¿cómo es tu esposo? ¿Cómo te llevas con tu esposo? Ay, pastor, tenemos muchos problemas. A veces nos gritamos y él es tan
tan grosero que me insulta, y usted ya se imaginará todas las groserías que me dice, y de pronto peleamos y a veces anda hasta de mujeriego y cosas como esas. Le digo, mira, si yo voy y unjo a tu casa, de nada va a servir. Porque los demonios no se meten en cosas inanimadas, que dijeran, ay, se metió en la mesa, ahí está un demonio en la mesa. Y hay personas que creen que sí. Oh, se metió en la lámpara, está el demonio en la lámpara. No. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso de el demoniado de Gadarena o el Gadareno? Cuando los demonios se vieron expuestos por la presencia de Jesús, ellos dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y él les decía que se callasen. Y luego les preguntó, ¿cómo te llamas? Y dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Permítenos, si nos vas a echar, permítenos que vayamos hacia esos cerdos. No dijeron, permite que nos vayamos a las piedras o a ese árbol que está allí, porque ellos no se manifiestan en cosas inanimadas. Ellos necesitan cuerpos, pero a veces la ignorancia de las personas, quizás tengan fe, pero como se acostumbraron a una fe pagana, donde de pronto hasta las imágenes o personas que traen con todo respeto, ¿verdad? Espero que nadie lo traiga, pero si lo trae con todo respeto, que usted traiga una cruz y que piense que eso lo va a proteger, discúlpeme, eso no le protege. Eso no va a hacer nada por usted. Si usted se encuentra en una situación complicada y usted le da besos a su cruz y se la pone en el corazón y dice, ay, que me va a ayudar. No, eso es idolatría aún. La Biblia dice, ¿a qué me haréis semejante? ¿A qué me haréis semejante? O sea, ¿qué figura podría representar al Dios Todopoderoso? Nada. Cuando Salomón construye la casa, el primer templo, él dice, oh, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Escuchen lo que él dijo, si los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he edificado. Entonces nosotros nos damos cuenta que el Dios nuestro, al cual nosotros servimos, no puede ser representado por nada. San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque el Padre también tales adoradores busca que le adoren. Ahora traemos a la realidad espiritual. ¿Hay seres espirituales? Sí los hay. Hay seres que ¿dónde están esos seres? A veces las personas dicen, están en el infierno. Pero la Biblia dice que no es cierto, que esos seres no están en el infierno. Que el infierno fue preparado precisamente aún para el diablo, pero él no está allí porque no ha llegado su tiempo. ¿Sabe dónde está él? De acuerdo a Efesios capítulo 6, dice, a partir del verso 12, dice que debemos de tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. Y una vez acabado todo, permanezcamos firmes. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Y luego dice, ¿dónde están? ¿En dónde? En las regiones celestes. Entonces, eso de que el diablo, la gente dice, el diablo está en el infierno, está con un bielgo y ya está echando, si alguien se quiere salir, pum, lo empuja para adentro. No. Esas son supercherías, gente que no conoce las Escrituras, pero el mal sí existe. Y vamos ahora, de manera proporcionada, a saber qué poder tiene la iglesia para poder contrarrestar el efecto de esas fuerzas que están ocultas y que muchas veces se manifiestan. Vamos a entrar. Isaías capítulo 41, versículo 10, 11 y 12 y 13. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy esta prédica la vamos a enfocar, Isaías 41 del 10 al 13, y vamos a enfocarla acerca de las verdades espirituales hasta el 14, hermanos. Isaías 41 del 10 al 14, voy a leer para todos ustedes y quiero que usted escuche. Después vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Así que escuche, cuando tengan esta cita digan amén. Amén. Ok, voy a leer para todos ustedes. Dice así, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Amén. Cierre un momento sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos disponemos a entrar delante de tu presencia, a examinar tu palabra. Por favor, permite que nuestra mente se abra, Señor, y que podamos comprender este mensaje. Si bien es cierto, Padre eterno de la gloria, tenemos una guerra y ninguno de nosotros está exento de no ser atacado, Padre. La vida misma que tú nos has dado y que está en Cristo Jesús, el diablo quiere corromperla dentro de nosotros y en nosotros, Padre. Así que te rogamos que esta tarde abras nuestro entendimiento y que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo a todo conocimiento y a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos que te enseñorees de todos los que estamos bajo este techo y que abras nuestros sentidos espirituales para poder comprender esta palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias. Amén. Escuche esto. He escuchado a personas, sobre todo en Centroamérica y en mi país, hay muchas leyendas. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado acerca de La Llorona, que dicen. En muchos lugares. En muchos lugares dicen La Llorona, ¿no? Ahora, si nosotros dijéramos que eso no existe y que solamente son, pues, leyendas, pero la verdad es que no. Hay cosas que sí existen, que sí son reales, que sí se manifiestan. Y no podemos cerrar los ojos ante una realidad. Eso existe, está operando en la esfera espiritual. Nosotros no lo vemos. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia con toda justificación nos hace saber que hay cosas que fueron creadas, pero que a nuestros ojos son invisibles. Quiero llevarlo a Colosenses capítulo 1, verso 16. Y en Colosenses 1, 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escuche eso. Vaya a su Biblia. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y luego dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. De entrada ya he hecho una división entre las cosas que hay en la tierra y las cosas que hay en los cielos. Nosotros estamos en la tierra, así que solamente podemos apreciar lo que hay en la tierra. Y no podemos mirar lo que hay en los cielos, fuera de la atmósfera de la tierra. Solamente algunos privilegiados que han salido de la atmósfera de la tierra y que han viajado quizás alrededor del planeta y han visto lo que hay afuera. Pero nosotros no. Pero la Biblia sí nos dice que este Dios que creó las cosas que hay en la tierra es el mismo Dios que creó las cosas que hay fuera de la tierra. Y que aunque no las veamos, existen. Todos nosotros sabemos, por ejemplo, que en nuestro sistema solar, como tenemos una estrella y muchos países que giran en una órbita alrededor del Sol. No lo vemos, pero la ciencia dice que está allí. Y Dios dice que hay cosas que fueron creadas en el cielo y también en la tierra. Pero habla de otras cosas. Dice, visibles e invisibles. O sea, hay cosas que nosotros podremos ver y que existen. Y vamos a dar testimonio de que existen porque las vemos, las tocamos y las sentimos. Pero hay cosas que no vamos a ver, ni vamos a poder tocar, y sin embargo existen. ¿Por qué? Porque Dios lo dice aquí, que hay cosas que son visibles y hay cosas que son invisibles. A nuestros ojos son imperceptibles. Y luego miren lo que dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, refiriéndose a Dios, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él
subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que bajo este pasaje se nos hace saber que hay cosas que están en los cielos y que no las vemos, pero que existen. Pero que hay cosas también que son invisibles y que nunca las vamos a poder ver, y sin embargo sí existen. Y luego hace referencia a aquellos seres que están en la esfera fuera de nuestra visión y que pueden ser tronos, pueden ser dominios, pueden ser principados o son potestades, pero que todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Él y para Él. Ahora escuche esto. Nosotros como seres humanos fuimos creados para poder habitar en la tierra. Dios hizo la tierra en condiciones óptimas para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir. Los que saben y estudian la cosmogonía del universo, ellos saben que si la tierra se arrimara un poco más hacia el sol nos quemaría. Pero también saben que si la tierra se alejara un poco más, la tierra se enfriaría y moriríamos de frío. ¿Y sabe qué dice Dios? Vamos a Isaías 45, 18. Y en Isaías 45, 18 se nos dice que este Dios al cual tú y yo servimos es un Dios todopoderoso que ha creado la tierra y que la formó y que la hizo precisamente de tal manera que nosotros podamos habitar en esta tierra. Puso las condiciones necesarias para que nosotros viviéramos en esta tierra. Dice este versículo: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea, este Dios creó la tierra con condiciones propias para que nosotros pudiéramos habitar. Nosotros fuimos adaptados a este clima, a estas circunstancias físicas. Los que saben de ciencia dicen que si la tierra se detuviera en su rotación, en su eje de rotación, si la tierra por un momento se detuviera, ¿sabe qué sucedería con nosotros? Seríamos lanzados hacia el espacio, porque la tierra va girando. Y si de pronto la tierra se detuviera, todos nosotros saldríamos volando a velocidades increíbles hacia el espacio. Pero Dios permite que esta tierra camine como Él lo ha ordenado. Pero luego viene que la vida humana en este planeta se ve influenciada por fuerzas. Y hay algunas fuerzas que son hostiles a Dios. Y hay fuerzas que son amigables o que están bajo el dominio de Dios. Y todas esas fuerzas que están bajo el dominio de Dios y que han permanecido en obediencia, nosotros, tú y yo como hijos de Dios, pertenecemos a ese grupo. Y todas esas huestes espirituales que han sido fieles a Dios, la Biblia dice en Hebreos que los ángeles son mensajeros que están a favor de aquellos que heredarán la vida eterna. Y se está refiriendo a nosotros. Pero también hay otros seres que fueron hostiles, que se rebelaron ante Dios. Y que esas fuerzas que son hostiles a Dios habitan en la esfera de la tierra. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28. Y vamos a ver cómo la Escritura nos narra de estas creaciones que se rebelaron y que se rebelaron de una manera contundente. Escuche, Ezequiel capítulo 28, verso 13. Mire lo que dice ahí. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿De quién están hablando? De Satanás. Así que él ahora opera, pero fuera de la ley de Dios, como un enemigo de Dios, como el que se opone a los propósitos de Dios. Regresemos a Isaías, al capítulo 14, y se complementa con otro pasaje paralelo que se encuentra aquí. Isaías capítulo 14, versículo 12. Y escuche cómo dice ahí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14, 12. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Escuche eso. En el verso 19 dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados de espada, que descendieron al fondo de la sepultura como un cuerpo muerto hollado. O sea, ese ser que un día fue fiel a Dios, se rebeló, Dios lo sacó de su presencia y dice la Biblia que cayó en la tierra. Y desde que Él cayó en la tierra, hizo caer a nuestros padres en el Edén. Él fue, bajo la imagen de la serpiente, quien hizo que el hombre se rebelara ante Dios. Y a partir de entonces, Él dominó la esfera del mundo. Tanto así que cuando ahora predicamos el Evangelio, que es la única forma de ser libre de la influencia de su fuerza y de su poder, Él dice que cuando los hombres están escuchando este mensaje, como príncipe de este siglo, les cega el entendimiento. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Y mire cómo el apóstol Pablo habla acerca de este ser que se inmiscuye aún cuando las personas están escuchando el Evangelio, que es la única forma de que ellos puedan salir de bajo el control del adversario. En 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, el apóstol Pablo dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y luego dice por qué. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que cuando alguna persona está siendo expuesta al Evangelio, Satanás hace todo lo posible, hasta lo imposible, porque no escuche este mensaje, y si lo escucha, que no lo entienda, que le parezca difícil de entender, que no comprenda la mecánica y la dinámica de este mensaje. Pero nosotros como hijos de Dios, ahora como remanente de Dios, como familia de Dios, de manera natural, Él vendrá en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ahora pertenecemos a la simiente de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis, al capítulo 12, verso 7. Vean cómo a este ser lo arrojaron a la tierra. Y entonces dice que va a hacer guerra contra alguien. Y vamos a saber contra quién. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero luego vean lo que dice: ay de quién, es un ay de dolor, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Escuche eso. Vean en el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quiénes? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Entonces no esperemos que la vida sea tan fácil. Estamos en guerra. Por eso de pronto hay situaciones en la vida cristiana que nos sacuden con violencia, que a cualquiera lo harían dudar de si Dios existe o no existe, de si está con nosotros o no está. Pero eso solamente sucede cuando hay cristianos desorientados, que no se les habla concretamente la palabra de Dios. Tú y yo, como simiente de Dios, somos el objeto de la ira del diablo. Escucha eso. Tú y yo, como hijos de Dios, somos el objeto de la ira del diablo. Ese la avanzará en contra de nosotros, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra economía, en contra de nuestra salud, en contra de todo lo que nosotros podamos hacer. Él se levantará con fuerza. Pero la pregunta es: ¿estamos a merced de él? ¿O Dios hará algo por nosotros? Por supuesto. Nosotros acabamos de leer: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, escuche esa palabra, ¿cómo dice? Siempre. ¿Y cómo es siempre? ¿Cuándo es siempre? En todo tiempo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A su nombre. Mire, vamos a ver un poco. Mateo capítulo 18, verso 20. Escuche eso. Estamos hablando acerca del poder que la iglesia tiene sobre las huestes del infierno. Mateo capítulo 18, versículo 18, 19 y 20. Escuche. De cierto os digo, esto lo está diciendo el Maestro, nuestro Salvador. Escuche lo que dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué dice? Será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. A su nombre. ¿Usted cree que Jesús esté aquí? Amén. Amén. Él está aquí. Si yo le preguntara a usted, ¿Jesús ya está en el servicio o no está? No lo vemos, pero Él prometió estar. Por eso es que a veces cuando estamos en el servicio nos sentimos deseos de llorar. Y a veces hemos sentido como que alguien nos apapacha. Y yo muchas veces de manera deliberada, en medio de mis luchas y pruebas, le he dicho: oh Dios, por favor, abrázame. Abrázame, hazme saber que estás aquí. He luchado tanto y estoy tan atribulado que necesito que me abraces. Oh Dios, por favor, abrázame. Hazme sentir tu gracia y tu poder. Necesito que me abraces. Sabes que en México ahí tenemos una palabra muy especial
Cuando alguien le dice, oh, necesito un apapacho. ¿Sí o no? ¿Y sabes qué tiene significado? ¿Sabes qué significa? Abrazar con el alma. Pues este Dios, cuando nosotros estamos pasando por diferentes pruebas y diferentes luchas, porque ese adversario no está jugando. Él no está a veces jugando como muchos cristianos, jugando al culto, jugando a que son cristianos y que no lo son. Porque en el momento en que tú te identifiques con Cristo, en ese momento Él te va a identificar como enemigo. Y escúchame esto, si realmente has nacido de nuevo, no estás exento de que Él venga en contra de ti. Él va a intentarlo, ¿sabes por qué? Porque va a querer llevarte otra vez al campamento de los esclavos, de donde tú y yo salimos. Querrá regresarte a la basura, ahí donde nos encontrábamos. Antes de que Jesús nos rescatara, nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Pero gracias a Dios que un día iluminó nuestra mente a través del Evangelio y tuvimos capacidad para aceptarlo y decir, Señor, he escuchado tu palabra, como dice el profeta Habacuc en el capítulo 3, verso 1. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En el día de la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. Escucha eso. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora tengo temor de Dios. Antes no lo tenía. Hacía yo con mi vida lo que mejor me parecía. Pero ahora sé que soy escogido. Que Dios puso sus ojos sobre mí. Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el cual nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nos escogió y ahora nos está preparando para que nosotros podamos ser de impacto. No solamente cristianos nominales, sino que realmente incursionemos en la esfera espiritual y seamos de influencia para nuestro mundo. Porque Jesús lo dijo muy claro en Mateo capítulo 5, verso 11. Él comenzó diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si esa sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea su nombre. A eso hemos sido llamados. Pero si yo no tengo conciencia de que el adversario está a la puerta y no sé cómo utilizar estas armas que Dios me ha dado, entonces fracasaré. Porque Él tiene poder. Pero Dios le ha dado a la iglesia armas contundentes y precisas para que nosotros podamos estar por encima de su fuerza. Nosotros por nosotros mismos no somos rivales para Satanás, pero no estamos aquí en nuestro propio nombre. Venimos en el nombre de Jesús. A su nombre, hermanos. Mire, vaya al Salmo 91. Y en el Salmo 91 pareciera que David traspasa los linderos de las dispensaciones y como si fuera el evangelio de Jesús. Escuchen el Salmo 91 lo que se dice en este pasaje. En el verso 13, escuchen lo que dice el Espíritu Santo. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré.
Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. A su nombre. Hay un pergamino que circula ahí por muchas partes del mundo, donde hay como una imagen donde hay unas huellas en la playa. Y el que está hablando, narrando, dice: Señor, tú prometiste que siempre estarías conmigo, que nunca me dejarías. Sin embargo, he notado que cuando estoy pasando por las situaciones más difíciles, no veo tus huellas, solamente veo un par de huellas. Cuando todo está bien, veo tus huellas y veo las mías. Pero cuando estoy pasando precisamente por situaciones más difíciles, yo volteo atrás y solamente veo un par de huellas. ¿Por qué? Y según esto escucha la voz de Dios, le dice: yo nunca te he dejado. Y cuando tú miras atrás, las huellas que estás viendo no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. ¡Qué extraordinario! Este Dios prometió nunca dejarnos. Lo único que Dios desea es que nosotros seamos fieles, que entendamos que esta vida no la podemos vivir si no es a través del poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, es la última charla que Jesús está teniendo en la tierra con sus discípulos después de que Él ha resucitado. Se ha estado apareciendo por 40 días. Este es el último día que está con ellos. Y Jesús les dice así, Hechos 1:8. Y recibiréis poder. Primero les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y en el verso 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. A eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados solamente para que rellenemos un espacio los domingos en una banca y toda la semana nos olvidemos de Él. Ese no es el Evangelio. Si te enseñaron ese Evangelio, no estás viviendo la vida abundante. Necesitas vivir la vida abundante. Necesitas sentir las corrientes del Espíritu Santo dentro de ti. Necesitas sentirlo. Si no lo sientes, estarás muriendo cada día. Necesitas sentir las corrientes de agua viva. En San Juan 7, 37 y 38, era el último día de la fiesta. Y Jesús se puso en pie y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior ríos de agua viva correrán por su ser. Y el que escribe Juan dice, esto estaba hablando acerca del Espíritu Santo que vendría sobre los creyentes. Esas corrientes de agua viva no es otra cosa sino la vida abundante a la que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a vivir una vida abundante. Pero esa vida abundante no se va a manifestar mientras esté obstruida con tantas cosas que ocupan nuestra vida. Necesitamos darle tiempo al reino de los cielos. Por eso Pablo dice: redimiendo bien el tiempo, porque los días son peligrosos. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Cómo empleas tu tiempo? Queremos la vida abundante, se necesita pagar un precio. Jesús dijo: el espíritu a la verdad está presto, pero la carne está enferma. Cuando Él les pidió que oraran a sus discípulos 1 hora con Él, y se fue, como dice, como a un tiro de piedra, se adelantó y estuvo orando allí solo. Y les dijo: oren aquí conmigo 1 hora, voy a orar allá al frente. Y se fue, y cuando regresó, los encontró durmiendo. Durmiendo. Y a veces queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Aunque la palabra de Dios es fiel. Vamos a ir a Colosenses, al capítulo 1. Y vamos a ver lo que Jesús ha hecho por nosotros y para nosotros. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículos 13, 14 y 15.
Colosenses 2, 13, 14 y 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros no tenemos que luchar por ganar, derrotar a Satanás. Jesús ya lo derrotó. Él triunfó sobre todas sus huestes espirituales de maldad. Satanás no tenía ni siquiera la menor idea de que este Jesús resucitaría. Dice la Biblia: mas sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo dice Hechos capítulo 2. Mas sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Satanás, la tumba, no pudo retener a Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero Jesús no tenía pecado. ¿Cómo podía retenerlo? La paga del pecado es muerte. Él no tenía pecado. Vivió sin pecado, murió sin pecado, resucitó por no tener pecado. Así que ahora, en el nombre de Jesús, Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Muchas veces hemos tenido que orar por personas endemoniadas. Y cuando los demonios están en operación en las personas, no es algo agradable de ver. Son manifestaciones grotescas. Si los hombres de Dios no están preparados bajo esa unción. La Biblia habla en el libro de los Hechos de 7 hijos de un tal Exeba que eran exorcistas ambulantes. Ellos habían visto lo que hacía Pablo, cómo expulsaba demonios. Y un día se atrevieron diciendo: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos, espíritu inmundo, sal de él. Y la Biblia dice que el demonio le contestó: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y se les fue encima y los golpeó y les arrancó sus ropas. Y quizás si no hubiesen corrido, probablemente los habría matado quizás. Porque Él tiene poder. Pero si nosotros estamos bajo la cobertura del Altísimo y llevamos una vida piadosa, donde nuestras conciencias no nos acuse de pecados. Porque aquí hay otra cosa. Cuando el adversario encuentra derechos legales para poder operar en la vida de un creyente. ¿Qué son los derechos legales, pastor? Los derechos legales son cuando nosotros voluntariamente traspasamos la ley de Dios y cometemos algún pecado. Inmediatamente la Biblia dice, y nosotros lo acabamos de leer, dice: ha sido echada fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Primero te pone la tentación, y cuando caes en la tentación, corre y dice: mira,
Ahí está el que predica. Ve lo que está haciendo. Ahí está la que canta en el coro. Mira cómo está haciendo. Y sube delante de su presencia y dice, tú no vas a poder ayudarlo porque está en pecado. Él transgredió tu ley. Y si ese hombre o esa mujer no se arrepiente y no confiesa su pecado, Satanás tiene un derecho legal. Porque bajo la ley, bajo el conocimiento de la ley, estamos pecando. Y a menos de que ese hombre confiese su pecado, es que entonces le quitará las armas a Satanás. Primera de Juan capítulo 1, versos 8 y 9. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 2:1. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A su nombre, hermanos. En Hebreos capítulo 2, verso 13. Ya casi estamos terminando. Vaya a Hebreos capítulo 2, versos 13 y 14. Vamos a leer el 14 primero. Dice, 13 y 14 de Hebreos. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén. Por eso es que a Abraham se le dijo, en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque la salvación viene de los judíos, que es el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la raíz, ese es el olivo real que fue desgajado para que nosotros fuésemos injertados en este olivo real. Por eso dice Pablo, no te jactes, porque si el olivo real, al no cumplir las demandas de Dios, fue desgajado, y tú como olivo silvestre fuiste injertado en ese olivo, tú no eres el que sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Así que si Dios no los perdonó a ellos, sino que los llamó a celos, trayendo a un pueblo que somos ahora tú y yo, no debemos de jactarnos, es decir, no debemos decir, bueno, estoy bajo la gracia. Y bajo la gracia, el pretexto de la gracia, hacer cualquier fechoría y decir, es que estamos bajo la gracia. No, el apóstol Pablo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué pues? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Así que ahora en Cristo Jesús tenemos la certeza de que podemos ser más que vencedores. A Josué se le dijo dos cosas. Josué 1, 8 y 9. Este libro de la ley, que nunca se aparte de tu boca. En él vas a meditar de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú fueres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el mensaje para nosotros. No estamos solos. No tenemos que mendigarle nada al diablo. En Cristo hay suficiente de todo lo bueno. Amén. Hemos salido del campamento de los esclavos para nunca jamás regresar. Y aunque en el camino hacia la tierra de Canaán, el sol pegue sobre nuestra cabeza
y los granos de arena golpeen sobre nuestro rostro, resistiremos. Porque no estamos dispuestos a regresar jamás al campamento de los esclavos. Hemos salido de ahí para nunca jamás regresar. Mejor morir antes que regresar. Así que, mis amados, no nos escogió Dios solamente para sentarnos un momento el domingo en una de esas sillas. No, nos pidió que nos involucremos, que participemos de la labor de la expansión del reino de los cielos. Y quizás tú digas, pastor, yo tengo mucho trabajo. Bueno, hay otros medios en los que puedes apoyar la obra de Dios. Un día vamos a hablar sobre la economía de Dios y vas a saber de lo que estoy diciendo. Pero hoy, este día Dios te dice, no estás solo, no temas. ¿Qué tan grande puede ser el ataque que estés sufriendo que yo no pueda ayudarte? Nada se sale del control de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y tú fuiste llamado. Por tu nombre Dios te llamó. Y estás aquí para ser un instrumento en las manos de ese Dios. Deja que Dios use tu vida. Pon tu vida al servicio de Dios. Y no solamente tu vida, todo lo que tienes. Hazte tesoros en el cielo. Ahí en el cielo no hay polilla ni orín que corrompan. Y tampoco hay ladrones que minen ni hurten. Y te aseguro que cuando pasemos el umbral de la muerte, porque un día nos vamos a ir. Si Cristo no viene pronto, todos nosotros moriremos. Si Cristo viene, oh gloria a Dios, nos iremos en el rapto de la iglesia. Pero si tarda en venir, nosotros moriremos. Y cuando traspasemos el umbral de la muerte, ¿quién te estará esperando ahí? ¿Los ángeles de Dios o algunos demonios para encaminarte al infierno? Eso depende de ti y de lo que hagas ahora con el mensaje de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Yo quisiera orar. Si hay alguien que tenga una necesidad, que esté pasando por una situación muy difícil, que diga, yo necesito la ayuda de Dios. Con mucho gusto vamos a orar por usted y le vamos a pedir a Jesús que le ayude cualquiera que sea esa situación. Pónganse en pie, por favor. Dios les bendiga.